Hoy vamos a desarrollar la clase 14 con dos temas. Por un lado, vamos a hablar sobre los llamados bacilos gram negativos no fermentadores y en una segunda parte hablaremos sobre los bacilos gram negativos anaerobios. ¿Cuáles son entonces los objetivos de esta clase? Conocer las características generales de los denominados bacilos gram negativos no fermentadores y su diagnóstico diferencial con otros bacilos gram negativos que ya hemos estudiado. Y conocer la importancia clínica de estas especies y los métodos de diagnóstico disponibles. En primer lugar, ¿a qué se debe esta denominación? ¿Por qué este grupo de bacterias se designan como bacilos gram negativos no fermentadores? Y la característica principal es que son un grupo de bacilos gram negativos aerobios incapaces de utilizar los hidratos de carbono por la vía fermentativa. Cuando los degradan, lo hacen por la vía oxidativa. De ahí esta denominación de bacilos gram negativos no fermentadores, por su incapacidad de fermentar los hidratos de carbono, sino que los metabolizan por la vía oxidativa. Esta característica nos permite entonces diferenciar este grupo de bacterias de otros bacilos gram negativos, como por ejemplo de las enterobacterias. Recordemos que los bacilos gram negativos que forman parte de la familia Enterobacteriaceae tienen en primer lugar la característica de que son fermentadores de hidratos de carbono y especialmente fermentadores de la glucosa, que es una condición, como habíamos visto en la clase de enterobacterias, para que un bacilo gram negativo sea considerado miembro de la familia Enterobacteriaceae. En primer lugar, la fermentación de glucosa y que también sabemos pueden fermentar otros azúcares, otros hidratos de carbono. Y en segundo lugar, la propiedad de que carecen de actividad citocromo oxidasa. Son entonces oxidasa negativa, con la excepción de Plesiomonas shigeloides, que es el único miembro de las enterobacterias con actividad citocromo oxidasa positiva. En cambio, como ya hemos mencionado, los bacilos gram negativos no fermentadores entonces se van a diferenciar de esta gran familia de las enterobacterias por el hecho de que no fermentan hidratos de carbono y porque muchos de los miembros de los bacilos gram negativos no fermentadores poseen la enzima citocromo oxidasa. Entonces serán oxidasa positiva. Y aquí vemos los géneros más importantes asociados a infecciones de importancia médica entre los llamados bacilos gram negativos no fermentadores. Tenemos resaltados los 4 géneros más importantes de este grupo: el género Pseudomonas, género Stenotrophomonas, género Burkholderia, género Acinetobacter y otros géneros que también están asociados y se aíslan con relativa frecuencia en el laboratorio de infecciones en humanos. Como características generales de este grupo de bacilos gram negativos podemos mencionar, en primer lugar, que están ampliamente distribuidos en la naturaleza, ya sea en el suelo, el agua, los vegetales. Existen aproximadamente 120 especies descritas en la clínica. Crecen en medios comunes, en medios de cultivo comunes, es decir, que no tienen exigencias nutricionales especiales. Son de baja virulencia, por lo cual son considerados oportunistas. Y estas infecciones oportunistas que producen son principalmente
infecciones asociadas a la atención en salud o también, como sabemos, denominadas infecciones nosocomiales o infecciones intrahospitalarias, debido al hecho de que estas bacterias, además de estar presentes en la naturaleza, también están presentes en los ambientes hospitalarios. Empecemos con el género más importante de este grupo de bacilos, el género Pseudomonas. El género Pseudomonas está incluido dentro de la llamada familia Pseudomonadaceae y sus características principales son: en la tinción de Gram se observan como bacilos gram negativos pequeños, como vemos en la imagen en la fotografía superior. Presentan una cápsula mucoide de exopolisacáridos. Son aerobios estrictos, móviles por la presencia de flagelos polares. Crecen en todos los medios de cultivo y su rango de temperatura de crecimiento oscila entre los 10 grados Celsius y los 42 grados Celsius. Y algo característico de este género es que en los medios de cultivo desarrolla un olor dulzón, un olor a frutas, y que particularmente en el caso de Pseudomonas aeruginosa se describe como olor a zumo de uvas. Y allí tenemos dentro de este género las tres principales especies de importancia clínica. En primer lugar, la más importante, Pseudomonas aeruginosa, pero también Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas pútida. Y algo que complica en cierta manera las infecciones por este género es el hecho de que presentan una elevada resistencia a los desinfectantes y a la mayoría de los antibióticos. Una característica bastante particular de Pseudomonas aeruginosa es su capacidad de producir exopigmentos, pigmentos que pueden difundir en los medios de cultivo, como vemos en la imagen. El más importante de estos exopigmentos es el llamado piocianina, que es un pigmento de color azul verdoso, muy útil para la identificación de estas bacterias en el laboratorio. La producción de este pigmento es también la razón por la cual a la bacteria Pseudomonas aeruginosa se la ha conocido también como el bacilo piociano o bacteria del pus azul, por el hecho de que este pigmento, la piocianina, no solo se observa en los medios de cultivo, como vemos en la imagen, sino que también se puede observar en las secreciones purulentas, en el sitio de infección, de la infección que está produciendo la bacteria. Entonces, por eso se denomina bacteria del pus azul, porque la secreción purulenta del pus puede adquirir también este color debido a la producción del pigmento. Como mencionamos, la piocianina es un pigmento de color azul verdoso, pero también Pseudomonas aeruginosa puede producir otros pigmentos. Un pigmento de color verde amarillento o verde fluorescente denominado pioverdina, o bien un pigmento de color pardo rojizo denominado piorubina, y con menor frecuencia se puede observar también un pigmento de color amarronado denominado piomelanina. En cuanto a su estructura antigénica, Pseudomonas aeruginosa puede presentar una cápsula polisacárida constituida por alginato, el cual favorece la adherencia de la bacteria y la protege tanto de los antibióticos, de la acción de los antibióticos, como también de los mecanismos de defensa del huésped y sobre todo de la fagocitosis. También presenta, por supuesto, los pili,
flagelos y los lipopolisacáridos. Estos tres últimos participan en la adherencia de la bacteria a las células del huésped. En esta diapositiva podemos observar cómo Pseudomonas aeruginosa es capaz de producir una serie de toxinas. La más importante tal vez es la denominada exotoxina A, que podemos encontrar con estas siglas, ETA. Esta exotoxina produce destrucción tisular y es capaz de interrumpir la respuesta macrofágica. Las que ya mencionamos, el pigmento de la piocianina, tiene actividad bacteriocina. Recordemos que las bacteriocinas son sustancias producidas por una especie bacteriana capaz de inhibir el desarrollo de otras bacterias. Pero sobre las células del huésped tienen la capacidad de eliminar la actividad de los cilios respiratorios. Como todo bacilo gram negativo, Pseudomonas aeruginosa presenta también el lípido A con actividad de endotoxina, responsable del shock tóxico. Por otro lado, puede producir enterotoxinas, dando cuadros diarreicos, exotoxina S, que produce necrosis tisular, y es también capaz de producir elastasas, que van a colaborar con el daño tisular por degradación de la elastina, y además las elastasas son responsables de ciertas lesiones hemorrágicas en la piel que constituyen el denominado ectima gangrenoso, que es bastante característico de las infecciones graves por Pseudomonas aeruginosa y que vamos a ver un poco más adelante. Otros factores de virulencia de Pseudomonas aeruginosa están constituidos por las neuraminidasas, exoenzima S, fosfolipasa C, algunas cepas de Pseudomonas aeruginosa producen también un glicocálix que también las protege contra la fagocitosis, y la presencia de los flagelos también pueden ser considerados un factor de virulencia por el hecho de que la movilidad que le otorga a la bacteria contribuye en la invasión de la misma a los tejidos. Y en esta imagen vemos lo que mencionábamos como la lesión denominada ectima gangrenoso, que es una manifestación dermatológica característica de las infecciones graves por Pseudomonas aeruginosa, ya sea con o sin bacteriemia. Pero se suele observar en los casos de bacteriemia, es decir, infecciones de la sangre ocasionadas por Pseudomonas aeruginosa, en las cuales aparecen en la piel estas lesiones, que son lesiones que empiezan como pequeñas manchas, luego evolucionan a pápulas y finalmente a estas úlceras que se pueden cubrir de una costra negruzca y que son entonces, la presencia de estas lesiones tienen que hacernos sospechar de una infección grave por Pseudomonas aeruginosa. Generalmente se presentan este ectima gangrenoso en pacientes con inmunodepresión, como por ejemplo personas con leucemia o en pacientes hospitalizados. El diagnóstico es evidentemente en primer lugar clínico y luego se confirma con los cultivos. En cuanto a la epidemiología, Pseudomonas aeruginosa, como ya mencionamos, es considerado un oportunista y en realidad, en base a todo lo que hemos visto de sus factores de virulencia, llama la atención el hecho de que Pseudomonas aeruginosa se comporta realmente como un oportunista, ya que es poco frecuente encontrar infecciones por esta bacteria en individuos inmunocompetentes, sino que más bien se encuentra Pseudomonas aeruginosa ocasionando infecciones en
inmunodeprimidos, quemados con quemaduras extensas, en pacientes con fibrosis quística, FQ significa fibrosis quística, y en aquellos que han recibido antibióticos de amplio espectro. ¿Cuáles son las fuentes de la bacteria? Y una gran variedad de ambientes. Ya mencionamos en la naturaleza, que puede estar en el agua, la vegetación, el suelo. Y en cuanto a los humanos, se ha visto que entre el 5 al 9% de los nuevos ingresos hospitalarios pueden ser colonizados por la bacteria. La transmisión va a ser directa de persona a persona, principalmente a través de las manos, y esto se ve sobre todo en el ambiente hospitalario, donde se insiste por esta razón sobre el correcto lavado de manos en la atención a los pacientes, y también pueden contaminar soluciones hospitalarias. Y estos líquidos contaminados entonces pueden ser también una fuente de infección. Es considerado entonces un patógeno nosocomial en pacientes con estas enfermedades de base que ya estuvimos mencionando: quemados, pacientes con fibrosis quística, pacientes con neoplasias como las leucemias agudas, en los trasplantados, que como sabemos son inmunodeprimidos por el tratamiento que reciben para evitar el rechazo, ¿verdad?, de los trasplantes, y también en los adictos a drogas intravenosas. ¿Y cuáles son sus reservorios en los hospitales? Pueden colonizar equipos de reanimación, humidificadores, incubadoras. Pueden contaminar los preparados de leches artificiales, succionadores. A las pseudomonas les gustan los ambientes húmedos, por lo cual pueden sobrevivir bastante tiempo en piletas y drenajes. Colonizan también recién nacidos que permanecen mucho tiempo hospitalizados, y lo que ya mencionábamos, muy de alto riesgo, la colonización de las manos de los trabajadores de la salud. ¿Y qué cuadros clínicos puede ocasionar Pseudomonas aeruginosa? Y aquí vemos el listado: infección del tracto urinario asociado a la colocación de sondas urinarias, sobre todo sondas urinarias permanentes; cuadros de bacteriemias, sobre todo en enfermos hematológicos como pacientes con leucemia y también en quemados; cuadros de endocarditis que se han observado sobre todo en los adictos a drogas intravenosas; infecciones respiratorias, sobre todo en los pacientes con fibrosis quística o los que necesitan ventilación asistida; infecciones oculares como uveitis o endoftalmitis; infecciones otorrinolaringológicas, y aquí sobre todo se resaltan las otitis externas; infecciones cutáneas como foliculitis e infecciones de heridas; y finalmente infecciones osteoarticulares que pueden ser ya sea por vía hematógena, es decir, la bacteria llega al hueso o a la articulación a través de la sangre, o por contigüidad a partir de la infección de otros tejidos. Todo este listado que hemos visto de las infecciones que puede producir Pseudomonas aeruginosa, podemos agruparlos en dos categorías. Por un lado, las infecciones adquiridas en la comunidad o infecciones comunitarias, que son las que vemos en esta imagen. Y por otro lado, las infecciones adquiridas durante la estancia en los hospitales, o también llamadas infecciones nosocomiales o IAAS, que son las que vemos listadas también en esta imagen. Veamos en primer lugar las infecciones comunitarias. Pseudomonas aeruginosa es capaz de atacar uña, piel y ojo. Vemos, por ejemplo,
el denominado síndrome de la uña verde. Como vemos en la imagen, la misma uña adquiere el color del pigmento de Pseudomonas aeruginosa, ese color azul verdoso, y además sufre destrucción la uña, que se denomina onicolisis. ¿En qué casos puede darse este cuadro clínico? Sobre todo se ve en personas que están en contacto permanente o constante o frecuente con agua, jabón, detergente. Entonces, por ejemplo, se puede ver en las amas de casa y en el personal sanitario. Otro cuadro clínico es el cuadro de otitis externa, que como ya habíamos mencionado, se le denomina oído del nadador, porque esta otitis producida por Pseudomonas aeruginosa está principalmente asociada a la práctica de la natación. ¿Debido a qué? Debido al hecho de que si el agua de las piscinas no está adecuadamente clorado, puede estar contaminado con la Pseudomonas aeruginosa y entonces ingresa por el oído la bacteria con el agua contaminada. Y pueden ser cuadros realmente graves porque la bacteria puede ir invadiendo tejidos más profundos y puede llegar inclusive a hueso. Puede producirse la pérdida de la audición. Son cuadros que pueden realmente complicarse bastante. También vemos, como mencionamos, Pseudomonas aeruginosa puede afectar el ojo, puede producir cuadros de queratitis, es decir, infección de la córnea, ya sea por traumas con objetos, por ejemplo, que producen lesiones en la córnea, o también por el uso de lentes de contacto. ¿De qué manera con las lentes de contacto? Como ya mencionamos, Pseudomonas aeruginosa se encuentra bastante adaptada a los ambientes húmedos y a las soluciones. Y si las soluciones en las que se conservan las lentes de contacto se pueden contaminar con Pseudomonas aeruginosa, esa puede ser la fuente de infección. Por otro lado, como vemos en la imagen hacia la izquierda, puede producir también cuadros de abscesos y celulitis, sobre todo cuando se produce una lesión por un cuerpo extraño. Como vemos en esta imagen, un objeto de vidrio que penetra en el tejido y que puede llegar inclusive a complicarse con cuadros de osteomielitis si la invasión de la bacteria continúa y se hace más profunda. En cuanto a las infecciones nosocomiales, como ya habíamos mencionado, se puede producir la infección de pacientes quemados, sobre todo los que presentan quemaduras graves como quemaduras de segundo o tercer grado y en quemaduras de zonas extensas, que son los que requieren hospitalización y durante su estancia en el hospital entonces pueden adquirir estas infecciones por Pseudomonas aeruginosa. En la imagen hacia la izquierda superior podemos observar cómo la secreción adquiere ese color azulado, verde azulado o verdoso que ya habíamos descrito para las infecciones por Pseudomonas aeruginosa. Ya la interrupción de la barrera que representa la piel, la lesión de la piel por la quemadura, predispone al ingreso de la bacteria. Y estas infecciones inclusive de estas quemaduras pueden ser una puerta de entrada para infecciones más graves, como bacteriemias y otras infecciones de otros sitios. Por otro lado, tenemos las neumonías nosocomiales, que como ya mencionamos, Pseudomonas puede colonizar los equipos médicos, como pueden ser los ventiladores mecánicos, y de esa manera entonces producir neumonía en el paciente hospitalizado. Y las infecciones del tracto urinario, sobre todo asociadas a las sondas urinarias, especialmente las sondas permanentes.
¿Cómo realizamos el diagnóstico de estas infecciones por Pseudomonas aeruginosa? En primer lugar, vamos a sospechar por los signos y síntomas clínicos. Como ya mencionamos, una secreción purulenta nos puede orientar por el color de la secreción a sospechar de Pseudomonas aeruginosa. Vamos a tomar las muestras, las diferentes muestras, y a realizar los cultivos correspondientes. Y posteriormente, a partir de los cultivos, las pruebas bioquímicas para confirmar la identificación de la bacteria. Como ya mencionamos, la producción del pigmento, como vemos en las imágenes, es ya una característica que nos orienta hacia la identificación de esta bacteria. Las características de sus colonias, también algunas son hemolíticas, el pigmento y el olor a zumo de uva que ya habíamos mencionado. Pero siempre hay que realizar las pruebas bioquímicas porque existen también variantes o cepas de Pseudomonas aeruginosa que no producen pigmento, cepas apigmentadas. A continuación vamos a referirnos al siguiente género de bacilos no fermentadores, el género Stenotrophomonas. En este género, la especie Stenotrophomonas maltophilia es la que más frecuentemente se aísla en infecciones de importancia médica. Esta bacteria estuvo durante mucho tiempo incluida en el género Pseudomonas y se la había denominado Pseudomonas maltophilia. Posteriormente, en base a estudios genéticos, se la pasó a otro género, el denominado género Xanthomonas. Se la denominó entonces Xanthomonas maltophilia, pero actualmente se encuentra en el género Stenotrophomonas. Se encuentra también, al igual que los otros bacilos no fermentadores, ampliamente distribuida en los ambientes naturales, en el suelo, el agua, vegetales y animales, como así también en el ambiente hospitalario, también asociada a ambientes húmedos, como en el agua de grifos, los humidificadores. Puede inclusive sobrevivir en las soluciones desinfectantes y en los jabones, colonizar catéteres, etcétera, incluidas las manos del personal sanitario. Por todo esto, entonces, como vemos que puede estar en el ambiente hospitalario, Stenotrophomonas maltophilia es también un patógeno nosocomial asociado a las infecciones asociadas a la atención en salud. Y las infecciones, sobre todo que puede ocasionar, son las neumonías, también bronquitis purulenta, difteriemia y endocarditis. Infecciones asociadas a los catéteres endovenosos, infecciones del sistema nervioso central, de piel y tejidos blandos, infecciones del tracto urinario, intraabdominales, oculares, neumonía en pacientes con fibrosis quística, igual que lo que habíamos visto en el caso de Pseudomonas. Y en las unidades de cuidados intensivos, tanto en adultos como en neonatos y en pacientes con neoplasias. Algo que complica nuevamente el tratamiento de las infecciones por Stenotrophomonas maltophilia es el hecho de que la bacteria presenta una resistencia intrínseca a múltiples antibióticos. Si ustedes recordarán, cuando hablábamos de los antibióticos, habíamos visto que entre los beta-lactámicos, los antibióticos, digamos, de última generación, los que se reservan para las infecciones más graves, son los carbapenems, como el imipenem, meropenem, que ya son el último eslabón para el tratamiento de infecciones graves. Cuando las bacterias ya son resistentes a todos los otros antibióticos, entonces la última línea que podríamos optar es los carbapenems.
Y en el caso de Stenotrophomonas maltophilia, es resistente naturalmente a los carbapenems. Como ejemplo de la dificultad que tenemos en el tratamiento de las infecciones por esta bacteria. Vemos ya otro género, el género Burkholderia. Burkholderia también estuvo incluida durante mucho tiempo en el género Pseudomonas, pero actualmente pertenece a un género diferente que es el género Burkholderia. Y de la misma manera, entonces, también está distribuida en los ambientes, en el agua, el suelo. Y entre las especies de Burkholderia, el complejo Burkholderia cepacia es considerado un patógeno nosocomial. Otras especies, como Pseudomallei y Mallei, producen enfermedades muy características que vamos a mencionar a continuación. El complejo, entonces, Burkholderia cepacia. ¿Por qué hablamos de complejo? Porque son en realidad varias especies que son difíciles de diferenciar en base a los medios de cultivo y las pruebas microbiológicas convencionales. Requieren pruebas basadas en técnicas moleculares o técnicas genéticas para poder identificarlas con certeza, motivo por el cual fueron englobadas en un complejo en donde la especie tipo, la especie representativa es Burkholderia cepacia. ¿Qué características tienen? Contamina fluidos y soluciones desinfectantes, muy similar a lo que vimos de Stenotrophomonas maltophilia. Se encuentra, como ya mencionamos, en la naturaleza, en el agua, el suelo y también muy adaptada a ambientes húmedos. ¿Qué enfermedades puede causar el complejo Burkholderia cepacia? Infecciones graves, como por ejemplo neumonías, en individuos con fibrosis quística o enfermedad granulomatosa crónica. Puede producir brotes epidémicos en las unidades de cuidado intensivo y en los servicios de hemodiálisis, sobre todo en los servicios de hemodiálisis porque son capaces de contaminar las soluciones de diálisis. Y al igual que lo que vimos de Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepacia presenta resistencia intrínseca a múltiples antibióticos, lo cual también dificulta el tratamiento. La otra especie incluida en este género, que es Burkholderia mallei, produce una enfermedad propia de los animales, denominada muermo. Es una enfermedad pulmonar que afecta sobre todo a los caballos, pero que también puede ser transmitida al hombre. ¿Y qué ocasiona en los humanos? Puede tener diferentes formas clínicas de presentación. Puede tener una forma localizada en la cual se produce inflamación y úlceras en las mucosas, especialmente en la nariz, acompañado de fiebre. Pueden haber formas crónicas en las cuales se forman abscesos cutáneos que pueden evolucionar hacia una gangrena. También puede haber una forma septicémica que ya es más rara, pero puede llegar a ser mortal, con un 95% de mortalidad si no se instaura un tratamiento adecuado prontamente. El hombre adquiere la infección al entrar en contacto con los animales infectados o también con los fómites, por lo cual se considera también una enfermedad ocupacional, que se puede ver sobre todo en veterinarios o en cuidadores de caballos. Y la otra especie es la especie Pseudomallei, que produce el cuadro clínico denominado melioidosis. Está también presente en la tierra, el agua y la vegetación. Y esta enfermedad
es también semejante al muermo en el hombre y en los animales. La infección se puede adquirir ya sea por inhalación o por inoculación percutánea. Por inhalación ya sea del polvo que contiene los microorganismos o por ingestión de agua contaminada. Individuos con enfermedades de base como la diabetes o también personas con alcoholismo tienen mayor riesgo de adquirir esta infección. Entonces, las formas clínicas en las que se puede presentar la amiloidosis son en forma septicémica, en forma de neumonía, cuando es adquirida por inhalación, y cuando se adquiere por inoculación percutánea, puede adquirir la forma de celulitis localizada crónica. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de estas infecciones? Vamos a realizar el cultivo de las diferentes secreciones o de las muestras, ya sean secreciones respiratorias, sangre, orina, catéteres venosos, etc. A partir del cultivo vamos a realizar las pruebas metabólicas bioquímicas que, como ya habíamos mencionado, nos va a orientar el hecho de ser un bacilo gram negativo no fermentador. Y para poder realizar la correcta identificación de las especies, debemos confirmar siempre por métodos moleculares que, como ya habíamos mencionado, es difícil la identificación basándonos solo en pruebas bioquímicas. Se requieren las pruebas entonces moleculares para llegar correctamente al nivel de especie. El siguiente género que vamos a ver dentro de estos bacilos no fermentadores es el género Acinetobacter, que hoy en día realmente, sobre todo en nuestros hospitales de nuestro país, podríamos decir que está en segundo lugar entre los bacilos gram negativos no fermentadores, inmediatamente después de Pseudomonas aeruginosa, ya que Acinetobacter es también un patógeno asociado a infecciones nosocomiales. Está compuesto por aproximadamente 21 especies, muchas de las cuales no pueden ser diferenciadas fenotípicamente. Una vez más, entonces tenemos que utilizar técnicas moleculares para llegar a las especies que se denominan genoespecies. Se han descrito brotes de infecciones por genoespecies. Y la más frecuentemente relacionada a las infecciones nosocomiales pertenecen al complejo Acinetobacter baumannii calcoaceticus o también denominado complejo Acinetobacter baumannii. En la tinción de Gram se puede observar en forma de bacilos pequeños, bacilos cortos o también coco bacilar. Son inmóviles y no forman esporas. Es un patógeno oportunista. El complejo Acinetobacter baumannii es el que está mayormente implicado en la colonización e infección hospitalaria de pacientes críticos o inmunosuprimidos. En cuanto a la epidemiología del género Acinetobacter, esta bacteria puede encontrarse en múltiples medios, tanto animados como inanimados. Como podemos observar en la gráfica, pueden colonizar los equipos de ventilación mecánica, catéteres, los líquidos de diálisis peritoneal y una amplia variedad de equipos médicos. Además, pueden colonizar y formar parte de la microbiota normal de la piel, especialmente en las manos. Y una vez más mencionamos aquí el factor de riesgo que pueden representar las manos de los profesionales de la salud. Si no se realiza un adecuado lavado de manos, pueden ser fuente de infección para los pacientes. Y a la vez en el mismo paciente pueden colonizar ya sea
piel, mucosas o el tracto gastrointestinal, y esto representa una fuente de infección e inclusive de brotes nosocomiales, de infecciones nosocomiales. El paciente entonces puede adquirir inclusive la infección nosocomial en forma endógena, es decir, a partir de la bacteria que está colonizando ya sea su piel, mucosas o intestinos. Y se pueden presentar entonces los diferentes cuadros clínicos asociados a las infecciones nosocomiales, a las IAAS, que pueden ser bacteriemias, meningitis, infecciones del tracto urinario, neumonía nosocomial asociada a ventilación mecánica y a las unidades de cuidados intensivos, e infecciones de heridas traumáticas, por ejemplo, heridas por conflictos militares o también heridas quirúrgicas. Y aquí está resaltada la neumonía nosocomial porque en nuestros hospitales, en nuestro país, Acinetobacter es una de las bacterias que representa tal vez el problema más importante en las neumonías adquiridas en los hospitales. Y en cuanto a las infecciones de heridas traumáticas, vemos en la gráfica imágenes de infecciones que se obtuvieron de soldados de las tropas de Estados Unidos de Norteamérica que fueron a la guerra en Irak. Se aisló de estos pacientes de estas infecciones Acinetobacter baumannii y la misma bacteria fue encontrado en las aguas. Por otro lado, son infecciones difíciles de tratar por la resistencia de estas bacterias a la mayoría de los antibióticos. En este género es donde solemos ver con mayor frecuencia casos de XDR y PDR. Recordemos cuando habíamos visto la unidad de antibióticos, XDR son las siglas en inglés que significan Extreme Drug Resistant y PDR es Pan Drug Resistant, es decir, resistencia extrema y pan resistencia. Resistencia extrema, como ya habíamos visto, significa que esa bacteria presenta resistencia a múltiples antibióticos, permaneciendo sensible solo a 2 categorías de antibióticos. Y pan resistencia es cuando es una resistencia total y ya no queda ningún antibiótico disponible para el tratamiento de estas bacterias. Y esto se suele ver en este género, en Acinetobacter. Sobre todo en lo que estamos mencionando, asociado a las infecciones adquiridas en los hospitales. Pasemos a otro grupo de bacilos no fermentadores que están incluidos en la familia Flavobacteriaceae y son los géneros Chrysobacterium, Elisabethingia y Miroides. De estos tres, el menos frecuente es Miroides, el género Miroides. En cuanto a Elisabethingia meningoséptica, es un nombre un poco extraño. Les resultará un nombre extraño y debe su nombre, este género, Elisabethingia, al hecho de que fue estudiado y descubierto por Elizabeth King, una microbióloga de los Estados Unidos, en el año 1959. Está ampliamente distribuido también en la naturaleza, pero es menos frecuente en humanos, en quienes se considera también un patógeno oportunista, por lo cual va a producir infecciones asociadas a la atención en salud, como meningitis en neonatos, prematuros y niños en unidades de cuidados intensivos. De allí el nombre de meningoséptica. Elisabethingia meningoséptica. Entonces,
cuadros de meningitis en neonatos prematuros y niños en unidades de cuidados intensivos, asociados también a los catéteres, a la nutrición parenteral y al agua del grifo. Rara vez vamos a verlo produciendo neumonía, endocarditis y meningitis en adultos. El siguiente género de esta familia, Flavobacteriaceae, es el género Chryseobacterium, que se caracteriza por la producción de un pigmento amarillento, como podemos ver en estas imágenes de medios de cultivo. Chryseobacterium, al igual que, como ya estamos viendo, en la mayoría de los bacilos no fermentadores, está ampliamente distribuido en los ambientes naturales y también en el ambiente hospitalario. Como tienen baja virulencia, son también considerados oportunistas y van a ocasionar infecciones nosocomiales principalmente en recién nacidos y en pacientes inmunocomprometidos. En el ambiente hospitalario se encuentran colonizando la superficie de distintos instrumentos y equipos médicos a partir de los cuales van a producir las infecciones asociadas a la atención en salud. Las principales especies son Chryseobacterium hominis, Chryseobacterium indológenes, Chryseobacterium gleum, aunque existen otras especies. Y de estas indológenes es la que más frecuentemente encontramos a partir de cuadros de bacteriemia, neumonía y una vez más la neumonía sobre todo asociada a pacientes con fibrosis quística. En los últimos años se ha visto que ha habido un incremento de cuadros de fibrosis quística, de pacientes con fibrosis quística y neumonía asociada a Chryseobacterium indológenes. Entonces, está considerado como un nuevo patógeno emergente en estos pacientes. También puede ocasionar cuadros de meningitis e infecciones oculares. Y el último género que vamos a ver en este grupo de bacilos no fermentadores es el género Alcaligenes, que incluye 4 especies: Alcaligenes fecalis, odorans, denitrificans y siloxoxidans. En la tinción de Gram vamos a observar bacilos pequeños que pueden adquirir inclusive forma cocoide, generalmente aislados, y son bacilos móviles por la presencia de flagelos perítricos. ¿Qué cuadros clínicos podemos encontrar? Alcaligenes fecalis, como su nombre lo indica, es un habitante normal del intestino humano y es por lo tanto un oportunista, responsable de infecciones asociadas a la atención en salud, principalmente en pacientes inmunodeprimidos. El diagnóstico de las infecciones debidas a este grupo de bacterias va a estar basado en la escasa actividad fermentativa del germen y en las propiedades bioquímicas características de este género. Con este grupo de bacterias finalizamos esta primera parte que corresponde a los bacilos gram negativos no fermentadores. Existen otros, como ya habíamos mencionado, que son menos frecuentes y que no vamos a mencionarlos entonces por una cuestión de tiempo, pero pueden encontrarlos en las referencias bibliográficas.